Entonces damos inicio. Me gustaría darles a todos la bienvenida, agradecer muy especialmente a la ministra Liz Kramer por darnos la oportunidad de compartir esta presentación, a Mario Romero de Rediex también, a Ernesto Figueiredo de la Cámara de Comercio, agradecerle especialmente a Roberto por su predisposición siempre. Él está dispuesto con el Paraguay. Roberto es amigo de Paraguay desde hace más de 30 años, participó activamente en el proceso de creación de nuestra planificación como país y en esta versión del Plan 2030 ha participado activamente, conoce profundamente el Paraguay. Él es doctor de Harvard University y profesor del INCAE en su momento, hoy presidente del directorio del INCAE. Y bueno, Roberto ha contribuido enormemente con el Paraguay a través de los años y hoy nos va a contar un poco cómo vemos estas iniciativas que a través del Ministerio de Industria y Rediex se han desarrollado para poner en el panorama de las inversiones futuras del Paraguay post pandemia, digamos. Así que, ministra, le dejo en uso de las palabras para dar inicio después a la conferencia de Roberto. Muchas gracias, Beltrán, en tu persona, a toda la universidad, al MAE en particular. Gracias a los asistentes por acudir a esta cita. Esto surge a raíz de nuestro relacionamiento tan estrecho con Beltrán, que también es miembro del consejo consultivo que tiene Rediex, y también, digamos, es un miembro activo, igual que Ernesto Figueiredo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Entonces, en diferentes paneles, en diferentes reuniones, en presentaciones del Plan de Reactivación Nacional, de reactivación económica y de transformación, se hablaba, ¿verdad?, de los nuevos motores de la economía o de qué íbamos a hacer con las exportaciones, etcétera, como un componente más de todas las demás aristas que tiene el plan de recuperación que ha presentado el gobierno. En ese sentido, yo le comentaba a Beltrán que venimos trabajando de la mano de un gran amigo del Paraguay, como bien decía, Roberto Artavia, desde el comienzo de esta gestión, desde el comienzo prácticamente el gobierno. Roberto nos ha venido acompañando en diferentes órganos, en diferentes instituciones, y particularmente nos tocó la suerte de trabajar con él. Primero, digamos, la actualización de lo que es Rediex. Quiero recordar a todos que Rediex ya existe. Rediex es Red de Inversiones y Exportaciones, es una agencia dentro del Ministerio de Industria y Comercio, una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, que nació hace más de 15 años. Yo estoy desde esa época vinculada a Rediex, o sea, mejor dicho, fui una de las primeras vinculadas a Rediex en ese momento. Y por diferentes cuestiones, digamos, presupuestarias, fue perdiendo lugar en la estructura del ministerio y fue perdiendo un poco su propósito al estar al ser absorbida por otra estructura. Dentro de nuestra gestión, una de nuestras primeras intenciones fue relanzar o reposicionar Rediex al lugar que consideramos debe estar a nivel institucional, que es el nivel más alto, prácticamente como un viceministerio, dando servicios transversales al viceministerio de Industria, al viceministerio de Comercio, al viceministerio de MIPYMES y dependiendo directamente de la máxima autoridad. Entonces, eso lo logramos, conseguimos unos fondos adicionales del BID, relanzamos Rediex y eso tenía que ser obviamente con una selección de un plan de exportación, etcétera. Y para todo eso nos vino ayudando Roberto, hicimos algunas jornadas de validación con diferentes sectores. Roberto obviamente tiene muchísima información de Paraguay, a veces prácticamente está en línea con la información al día. Tiene muy buen equipo aquí en Paraguay también. Y lo fuimos prácticamente terminando a fin de año pasado, dando la última, digamos, pincelada para lanzarlo. Rediex fue relanzado en julio en la Expo, igual que la marca País, etcétera. Vino luego un momento que les decía de revisión y estábamos listos para
que este sea el año del relanzamiento efectivo de todas las plataformas de REDIEX y el Plan Nacional de Exportación cuando vino la pandemia. Y entonces Roberto tuvimos la suerte de poder todavía contar con él para hacer una revisión de lo que teníamos hecho hasta ahora y una mirada, no puedo decir todavía post-COVID, porque todavía estamos en pleno COVID y de hecho en gran parte del mundo están empezando una segunda ola, etc. Así que dentro de lo que es esta gran incertidumbre mundial, REDIEX ya empieza a trabajar este Plan Nacional de Exportación con una mirada, digamos, dentro del marco del COVID, gracias al aporte que Roberto nos está dando con todos sus vínculos y su mirada internacional. Y eso es lo que le invitamos a compartir y fue una invitación de Beltrán. Y le agradecemos a la doctora Servín también que haya dicho sí a poder compartir con el MAE y a grabar esto de manera que podamos aprovecharlo también para darle difusión a otros estamentos con el permiso de ustedes, ya que no siempre tenemos la posibilidad, ¿verdad?, primero de un auditorio tan calificado que seguramente hará preguntas muy interesantes. Y por supuesto a Roberto, que siempre está en varios países y ahora con el Zoom y el Webex y todo esto debe estar todavía más virtual que nunca, ¿no? Así que desde ya nuestro agradecimiento por ese acompañamiento a Roberto y a su equipo y a Beltrán y a la doctora Servín por esta oportunidad. Y con nosotros está Mario Romero, que es el director de REDIEX. Y nada más termino diciendo bueno, pone por probar. Ahí está todo el personal de REDIEX fue seleccionado por una selección muy, muy buena. Son gente de primer nivel, todos con maestría, idiomas, etc. Y bueno, están listos para ejecutar dentro de las limitaciones que tenemos lo que tenemos planificado. Así que vamos a estar atentos a las preguntas. Muchas gracias una vez más por la oportunidad, Beltrán y Roberto. Entro directo. Sí. Beltrán, estás sin sonido. Beltrán, estás sin sonido. Bueno, no importa, empiezo yo. Muy buenas tardes a todos y realmente me da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas y queridas de estos últimos 30 años en Paraguay. Y siempre aclaro que llegué justo después del golpe, ¿verdad? Nada más por si acaso alguien pensaba otra cosa. De todas maneras, como bien explicó la ministra y de alguna manera referenció Beltrán, para mí esto es la continuación de un trabajo que iniciamos en esta ocasión en el año 2008. Curiosamente, el Plan Nacional 2030, en el cual me tocó participar, viene a reflejarse en muchas de las cosas que han sido planteadas a partir del inicio de esta administración. Y yo realmente me siento muy contento, por así decirlo, de haber retomado una senda que marcamos y que nunca fue tomada con toda la decisión que uno hubiera aspirado en aquel momento y que ahora se ha tomado de una manera pues muy seria y se está trabajando de manera, a mi modo de ver, espectacular, pese a que, como bien se dijo, estamos en un momento sumamente complicado. El tema de hoy le puse de título del potencial a la realidad, Paraguay hacia el 2030, y posiblemente lo primero que debo decir es que la próxima vez que pueda ir a Paraguay vamos a tener que actualizar eso al 2040, porque el 2030 se nos ha acercado mucho desde el 2008, ¿verdad? En aquel momento nos quedaban 22 años para llegar ahí. Ahora lo tenemos encima. El 1 de enero iniciamos una nueva década y en esa década pues la vamos a cerrar justamente en el 2030 y claramente es un horizonte que debemos revisar siempre. Quiero empezar la presentación de una manera diferente esta vez, ¿verdad? Una buena estrategia se basa en una buena prospección del contexto económico, comercial, social, tecnológico, ambiental y político para identificar las grandes oportunidades y amenazas que se deben tomar en cuenta para enfocar la estrategia y gestionar los riesgos que puedan surgir. Esto lo hemos hecho de manera muy directa en Paraguay, pero hoy quería precisamente empezar hablando de cuáles son las grandes oportunidades y los grandes retos, que en muchos casos son los mismos, que vamos a estar enfrentando hacia adelante.
estábamos, antes de que empezara la pandemia, en un mundo que ya nos estaba retando a cambiar. Y uso la palabra reto de manera muy consciente, por así decirlo, porque van a ver ustedes, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero que realmente estábamos en un mundo que estaba en un flujo y en un dinamismo enorme, y precisamente la respuesta que da el MIC, que da ReadyX, que da la institucionalidad de Paraguay, era de empezar a adaptarse estratégicamente a ese mundo. A mí me encanta siempre poner como el punto de partida de todo esto el año 2005, cuando Thomas Friedman, un autor y periodista muy conocido, nos escribió aquel libro famoso que se llamaba La Tierra es plana. Y él se refería a que en la Tierra del siglo XXI las fronteras se habían borrado, las distancias habían dejado de tener significado, habían surgido las empresas de crecimiento exponencial y 2 años después surge el iPhone, ¿verdad? Y empieza a cambiar la historia. En ese año Amazon empieza a vender libros compitiendo con Barnes & Noble principalmente en Estados Unidos, y a partir de ahí, de alguna manera, el mundo sí se volvió plano en el sentido que si no hay distancia, si la logística no se convierte en un factor limitante, si todos podemos explorar todos los mercados, si cualquier emprendedor, y acuérdense que Jeff Bezos ahora es el hombre más rico del mundo, pero aquí en aquel momento era un pequeño empresario trabajando desde su casa, si cualquier pequeño empresario puede crecer exponencialmente a dominar los mercados del planeta, entonces realmente estamos en un mundo relativamente plano. Cuando uno piensa en los grandes gigantes del retail, ¿verdad? Walmart en Estados Unidos, por mencionar al más conocido, y cómo Amazon lo ha desplazado, no solo en ventas, sino en su valor de mercado, en lo que significa en el mundo, entonces empieza uno a entender que de verdad el mundo se nos hizo plano en una cancha nivelada donde todos podemos competir. Sin embargo, ese mundo no está exento de sus propios retos, ¿verdad? Y voy a empezar con uno que a mí me fascina, que es el de las revoluciones industriales, y a veces uno no las califica bien, ¿verdad? La primera revolución industrial empieza con la imprenta de Gutenberg y llega hasta 1880, cuando la electricidad, la telefonía, la línea de ensamblaje, el motor de combustión interna impulsan una segunda revolución productiva. Y en medio de eso, la máquina de vapor y la máquina de coser fueron los motores de transformación industrial de la época. Claramente, entre 1881 y 1908 se da esta primera etapa de la segunda revolución industrial, que después, a través precisamente del uso de los motores y de mucha de la tecnología, hace explotar la aviación, las telecomunicaciones, la radio, la televisión, la logística global, ¿verdad? En las guerras mundiales tuvimos que mover ejércitos, pertrechos de guerra por todo el planeta y lo hicimos con relativa eficiencia. Y al terminarse las guerras nos obliga a la revolución verde para alimentar a una población que por un lado había perdido su vocación y su productividad agrícola, por otro lado al regresar los ejércitos necesitaban, empieza el baby boom y entonces hay una explosión de población que atender, la educación técnica y superior, la era espacial que precisamente lleva a las telecomunicaciones a otro nivel, ¿verdad? La tercera revolución industrial es la de la globalización, la genética, la internet, la computadora personal y como vemos ahí, esa fundamentalmente dura 30 y piquito de años y a partir del 2008 entramos en la cuarta, aunque solo se bautizó como cuarta revolución industrial en el 2015, su verdadero inicio es en el 2008 y ya para el 2020 tenemos tal cantidad de nuevas tecnologías que tenemos que empezar a utilizar y aplicar que vuelve a revolucionar la forma como producimos, la forma como enfrentamos los mercados. Y esto es esencial, ¿verdad? Este es el contexto económico global en el cual estábamos diseñando la estrategia. Y esa revolución industrial entonces va a cambiar la forma como trabajamos, va a reestructurar las cadenas de valor, todas las cadenas de producción, va a cambiar nuestro estilo de vida y entretenimiento, va a cambiar la forma como nos gobernamos,
nuestros servicios de salud, el acceso a los servicios públicos, y no cabe ninguna duda, ¿verdad? Porque hemos visto una aceleración de muchas de estas cosas precisamente por la pandemia, que el mundo ya estaba maduro para avanzar en esto, y con el poquito de presión que recibimos ahora hemos dado saltos importantes. Lo que está claro es que vamos a tener que competir en ese mundo de la cuarta revolución industrial sin devolvernos al pasado. Ese reto por sí solo era gigantesco, pero por supuesto la naturaleza no se podía quedar atrás y entonces nos reta con el cambio climático. Esta foto la usé en una presentación ya en Paraguay en el mes de junio, si no mal recuerdo, y era recordando los incendios de Australia. Pero ya no necesitamos recordar los de Australia, ¿verdad? Esta foto es de hace una semana y media en San Francisco, California. Los incendios de California este año son simplemente monstruosos. Y a mí me gustan los incendios porque obviamente da para fotos muy bonitas, pero en realidad lo que representan es la intensidad del cambio climático que estamos viviendo. Y en este momento tenemos el Ártico, el segundo deshielo más grande de la historia. Tenemos incendios forestales masivos, tenemos grandes sequías. Vamos por la tormenta tropical y huracán número 23 este año en el Atlántico. Entonces la intensificación del clima es una realidad con la que tenemos que lidiar, y dicho sea de paso, le da a Paraguay una serie de ventajas por su ubicación geográfica, por la riqueza de su territorio, por su abundancia de agua y energía, etcétera, de lo que vamos a hablar posteriormente. Otra vez, ya esos dos sería suficiente. Pero por supuesto, ese mundo plano y las organizaciones de crecimiento exponencial nos han llevado a una concentración de los negocios globales que nos obliga a redefinir las cadenas de valor y la forma como participamos en los mercados. Y no solo ha habido una gran concentración conforme las multinacionales van progresando por el mundo. Acuérdense que nosotros llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial con menos de 100 corporaciones multinacionales globales. Hoy hay más de 100,000 corporaciones multinacionales, entre ellas muchas multilatinas, y en ese sentido estas grandes corporaciones han venido tomando porción de mercado y las organizaciones de crecimiento exponencial las han atravesado de lado a lado, cambiando la forma en que se conducen los negocios, pero yéndose a esos mercados globales desde el principio. Entonces tenemos que ver todo esto con una lógica global, sin duda alguna. Y además, la concentración de la riqueza es tal. El patrimonio global, de acuerdo con Credit Suisse, representa 326 trillones de dólares americanos al final del año 2019. Estas láminas de finales del 2019. Y de eso, el 82.4% está en manos, 84.2% está en manos de menos del 10% de la población. Y solo el 1.9% está en manos de 63.9% de la población. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, no estamos hablando de ingreso, estamos hablando de la riqueza acumulada, el patrimonio que tienen las personas en el mundo. El 64%, para usar el número redondo, más pobre, no llega al 2% del total de patrimonio. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de atender la base de la pirámide, de productos de consumo masivo, estamos hablando realmente pues, del 64% de la población mundial, y por supuesto, ¿verdad? Cuando se tratan de necesidades básicas, pues del 100%. Entonces, en este sentido, la concentración de los negocios y la riqueza da para una segmentación muy rica, que precisamente define el gran cuarto reto que enfrentamos. Porque hoy en día, por la longevidad de la vida, ¿verdad?, y también simplemente por esa dinámica de concentración de riqueza, de nuevos segmentos, de cambios en preferencias y demás, estamos lidiando ya con 6 generaciones, dirán algunos, de consumidores, ¿verdad? Los adultos mayores, los que nacieron antes de 1950, los baby boomers hasta el 65, la generación X hasta el 80, los millennials hasta el 94, la generación Z hasta el 2008, y estamos a punto de bautizar esta, ¿verdad?, cuando nos viene esta pandemia y vuelve a cambiar todas las prácticas del consumidor. Muchas gracias a Mario Romero, porque yo le había presentado una versión de este gráfico y él la hizo más bonita. Entonces tomé la de él, y básicamente aquí lo que vemos es que precisamente por los cambios en la tecnología, por los cambios del cambio climático, por los cambios en riqueza, por la forma como vivimos hoy,
todas nuestras prácticas de compra, de cómo ahorramos e invertimos, de uso de tecnología, entretenimiento, cómo trabajamos, cómo nos movilizamos, cómo nos alimentamos y hasta cómo cuidamos nuestra salud es diferente. Y esto lo que debe significar para un emprendedor es oportunidades. Cada uno de estos cambios, cada una de las líneas que aparecen en esta filmina significa una gran oportunidad para un emprendedor que está tratando de comprender cómo participar en el mundo. Y por supuesto, ¿verdad? Estábamos ya con esos 4 enormes retos que para mí son los más determinantes de la dinámica de comercio y de economía en el mundo, cuando nos aparece doña pandemia a principios de este año y lo que causa inmediatamente es una gran reacción en cadena, ¿verdad? Una recesión global importante, cierres y desempleo por todo lado, ¿verdad? En unos países más que otros, pero en realidad es un cierre duro en muchas partes por periodos sostenidos de tiempo que tiene un impacto sobre la economía y el empleo inmediatamente. Eso nos lleva a los impactos sociales, un empobrecimiento, una caída del ingreso real de las personas y, como bien apuntaba la ministra, sobre todo una gran incertidumbre porque no se ha acabado. Estas 3 cosas todavía están vigentes y no sabemos, la más grande, esa incertidumbre, cómo va a ser esa nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar. A mí me hace mucha gracia porque la gente dice, es que en la nueva realidad no la sabemos todavía. No estamos seguros, pero sí podemos estar seguros de que va a tener elementos de la revolución industrial, del cambio climático, de la concentración de los mercados y la riqueza, de los cambios en las preferencias y en la forma de consumir, y además nos va a generar, ¿verdad?, estos cierres, esta situación imposible. ¿Quién se hubiera imaginado, verdad, que íbamos a llegar a una situación donde por minutos, si se quiere, se paró el comercio entre algunas naciones, se pararon economías completas, se cerraron negocios por semanas, ¿verdad? Es prácticamente imposible de imaginar. De hecho, una gran lección para todos nosotros, porque algunos, como Bill Gates, nos han estado hablando de este escenario desde el año 2015 y casi ninguno de nosotros, y me incluyo, lo incluyó en las matrices de riesgo con que analizamos nuestra estrategia. Ya no nos debe volver a pasar. Y por supuesto, los efectos de esto son de todo tipo, ¿verdad? Esta caricatura me la encontré el otro día y me fascinó porque nos obligó el COVID a hacer transformaciones digitales, transformaciones empresariales, redefinición de cómo nos relacionamos con clientes, con suplidores y con colaboradores en cuestión de semanas, ¿verdad? Lo que tenemos años de estar hablando, por lo menos desde el 2015 que se acuñó el término cuarta revolución industrial, lo logró el COVID en unos pocos meses, obligándonos a todos a revisarnos. Entonces sí, definitivamente el experto en transformación digital resultó ser la presión externa causada por la pandemia. Pero además nos genera ese otro nuevo grupo de consumidores, los quarentennials, les dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Con el término en inglés, los cuarenténicos, digámosle nosotros, me imagino, y que no sabemos cómo van a ser, pero sí sabemos que van a ser consumidores muy diferentes a los que conocemos del pasado y que todas esas tendencias que se marcaban en la filmina que le di las gracias a Mario, más todas esas otras cosas que hemos visto, nos van a obligar a competir y a planificar de maneras totalmente diferentes. Era un mundo para el que nosotros, la América Latina y Paraguay, no estábamos listos. No cabe ninguna duda, y aquí me estoy yendo a cifras del cierre de 2019, ¿verdad? Cuando nosotros vemos Paraguay, es una economía donde todavía la agricultura pesa muchísimo en la población económicamente activa, es el 26,5% de todo el empleo. Eso es muy inusual, ¿verdad? Aquí en Costa Rica no llega al 10%, en Estados Unidos no llega al 4%, en la mayoría de los países europeos no llega al 3%. Es muy improductiva relativamente comparado con la industria y los servicios, por lo que uno lo que quiere es aumentar la productividad del campo con tecnología y mover la gente a industria de valor agregado y servicios en cuanto se pueda.
tenemos un ingreso todavía modesto, ¿verdad? Con la paridad del poder adquisitivo, y esto es muy importante porque somos un país donde es barato vivir relativamente bien todavía y es una de las grandes fortalezas para atraer inversiones y para competir en algunas industrias. Tenemos una pirámide de edades etaria que ya nos empieza a hacer problema, no por su estructura, porque la estructura está bien, sino porque realmente no hemos educado al nivel que debemos a esta generación que es hoy la más grande, que tiene entre 20 y 30 años, que es la generación con más cobertura de población, y desafortunadamente no los educamos al nivel que debíamos. Entonces estamos dejando una parte importante del bono demográfico atrás y vamos a hablar de eso de manera más estructurada adelante. Cuando vemos el ciclo de desarrollo económico del Foro Económico Mundial, estamos justo en el centro, somos una economía de eficiencia. Eso significa una economía de eficiencia tiene que tener fortaleza en personal técnico, en acceso y costo de energía, en una alta conectividad informática, sin duda alguna. Tiene que tener logística local e internacional robusta. Y en realidad, Paraguay cumple con algunos de esos, en otros desafortunadamente no está donde nosotros quisiéramos. Lo que no cabe ninguna duda es que no nos podemos quedar acá, que tenemos que seguir avanzando y para eso vamos a tener que educar a nuestra población en otra forma. Cuando vemos el progreso social, vemos 4 áreas de debilidad, donde desafortunadamente 2 de ellas están precisamente en el campo educativo. El acceso a la educación básica y el acceso a la educación superior en general son debilidades del Paraguay. En la libertad, ¿verdad? Y cuando se habla de libertad, la corrupción es lo que más pesa, porque todavía entonces no se compite abiertamente, ¿verdad? Sino que hay un tema de corrupción importante. El matrimonio de adolescentes pesa muchísimo en coartar las oportunidades de las mujeres y hoy las mujeres tienen que ser vistas como el 50% del talento, el 50% de la fuerza laboral, el 50 y tantos % del mercado, porque de hecho con el mismo nivel de ingreso las mujeres gastan más e invierten menos. Entonces de alguna manera, ¿verdad? Es un tema que tenemos que abordar. No somos lo competitivos que quisiéramos ser, no somos los últimos, somos 97 entre 141 naciones, éramos 95 entre 140 en el 2018, pero otra vez la disponibilidad de talento humano, el nivel de tecnología que se vive en nuestra producción, nuestro marco, la fortaleza del marco institucional, y aquí se refiere más a las cortes y transparencia que a los ministerios, por supuesto, y una muy baja capacidad de innovación, ¿verdad? Son áreas donde estamos muy débiles. Vean que de hecho en el campo de la innovación somos 137 entre las 141 naciones, en talento somos 106 entre las 141 naciones, mucho trabajo por hacer. En el índice de percepción de corrupción somos 137 con una calificación de 28 sobre 100. Obviamente es un tema que hay que abordar y esto no, antes de que alguien vaya a ofenderse, no estoy hablando solo de que pueda haber corrupción y coimas en algunos estamentos del gobierno. Estoy hablando que en realidad se evaden impuestos, que en realidad no se cumple con las obligaciones. Los paraguayos son felices ejerciendo sus derechos, pero son mucho menos felices cumpliendo con sus deberes, ¿verdad? Y entonces se refleja en este tipo de desorden. En términos de la preparación tecnológica, el acceso es débil, ¿verdad? Entre 121 naciones somos 102 en acceso a servicios de tecnología. La aplicación de tecnologías de punta, Future Technology, somos 109. Y el uso del gobierno como el avance del gobierno en términos de digitalización es 101. Claramente una agenda que trabajar. Cuando vemos nuestra calificación es medio, esto sería una calificación medio alta, en la parte baja de medio alto, y lo que vemos es que la biodiversidad, la justicia y la institucionalidad y las alianzas, ¿verdad? Las alianzas intersectoriales parecen ser las cosas donde tenemos el desempeño más débil de todos y donde menos estamos cambiando, ¿verdad? Stagnating, ¿qué es lo que significa eso? Significa que están totalmente estancadas y no creciendo. Y claramente
estos son temas, ¿verdad? Las alianzas público-privadas, las alianzas entre instituciones del gobierno, la ruptura de fronteras gremiales para crear nuevas formas de valor, etcétera. Todo eso tiene que pasar para poder vencer esta economía de la que hablábamos. Afortunadamente, ¿verdad? Ese tétrico escenario, ese análisis del contexto que veíamos, no nos toma por sorpresa, solo el COVID, porque ya nos veníamos preparando para enfrentar todo esto. Y entonces hemos hablado de una estrategia país como un componente importante, ya lo vamos a ver. La estrategia del MIC, con la ministra al frente, la verdad es que se han trabajado estos temas de manera sistemática, organizada, se tiene alianzas con el sector privado, se tienen mesas de trabajo funcionando. Entonces, mucho de esto que estábamos diciendo no aplica al MIC, ciertamente. La estrategia del REDIEX, ¿verdad? Inversiones y exportaciones absolutamente esenciales para competir y participar efectivamente en ese mundo plano del que hablábamos. Un clima de negocios e inversiones que tiene que mejorar, que tiene que fortalecerse, y otra vez por el punto en que estamos hay que enfocarse muchísimo en las condiciones de los factores que tienen que ver con logística, energía, conectividad, capital humano. Y además estrategias sectoriales, ¿verdad? Donde diversos sectores tienen que aprovechar toda esta plataforma que se está construyendo a su izquierda en esta lámina para realmente desarrollar todo su potencial. Además de eso, hemos tenido la oportunidad de trabajar para mejorar la disponibilidad de capital humano, y aquí con el Ministerio de Trabajo, Sinafocal y el SNPP hemos tenido la oportunidad de trabajar para la modernización, ampliación, actualización de contenidos y demás en esas instituciones, y por supuesto trabajar para mejorar la capacidad de emprender e innovar en el país. Esto es algo que se viene dando, hay incubadoras, hay aceleradoras. En nuestro caso, trabajando con el PTI, el Parque Tecnológico de Itaipú, hemos tenido la oportunidad de incidir para que se vaya creando, o para que se vaya a crear, porque todavía está en proceso, una plataforma de innovación y emprendimiento bastante más robusta para el país. Entonces, si una buena estrategia se basa en una buena prospección del contexto, lo segundo es que tenga objetivos claros y compartidos. Y desde la primera sesión que tuvimos con el MIC, hablamos de la necesidad de crecer de manera sostenida a más del 6% anual. Obviamente no sabíamos que nos iba a pegar una pandemia después de medio año de establecer estas metas, pero como estamos hablando al 2030, yo diría que la meta tiene que ser exactamente esa. Tomando el 31 de diciembre de 2019 como punto de partida, debemos llegar al final del 2030, que son 11 años completos, con un crecimiento agregado promedio del 6% anual. Eso nos va a convertir en una economía en la segunda transición del ciclo de desarrollo económico del Foro Económico Mundial. Tenemos que diversificar productos y mercados. No cabe duda que Paraguay, históricamente, un país que exporta la mejor carne, un país que es muy productivo en granos, y como dicen, les encanta decir a los paraguayos, somos solo 7 millones, pero alimentamos a 80 millones en el mundo. Es cierto, y está bien que así sea, pero tenemos que abrir mucho más el abanico, y vamos a ver el trabajo que hemos hecho en eso. Además, aumentar el valor agregado a nivel nacional en las exportaciones. Tenemos que dejar de exportar materias primas y empezar a procesar los productos y entregar no solo productos terminados, sino que ojalá con nuestras propias marcas, identidad, para capturar la esencia de la contribución en cada cadena de valor. Hay que aumentar la productividad agregada del clima de negocios en las áreas que hemos indicado ya, y fortalecer la capacidad de atraer inversión extranjera directa. Esto es esencial, ¿verdad? La gente dice, trajimos inversión y esos fueron tantos dólares y se crearon tantos empleos, pero en realidad lo que trae una empresa extranjera son acceso a nuevos mercados, acceso a nuevas tecnologías, nuevos métodos de producción, nuevos métodos de gerencia. Y cuando uno sabe desde REDIEX, y esto lo hemos trabajado directamente con ellos, que ya no es solo traer, entre comillas, la plata y los puestos, sino realmente crear los encadenamientos con la economía local para mejorar su desempeño general, y además tratar de capturar todo ese conocimiento, toda esa capacidad de dar de la inversión extranjera directa, pues se vuelve absolutamente un tema esencial. Y además, este es un objetivo que tenemos en un sentido más amplio,
que es mejorar la eficiencia con que todo este crecimiento y valor agregado se va a convertir en progreso social. Eso significa no solo trabajar con las grandes empresas, sino asegurarnos que los emprendimientos, los emprendedores, los encadenamientos, la producción rural, la producción urbana de micro, pequeña y mediana empresa, tiene que ser parte del motor de esto y por lo tanto vamos a estar enfocados no solo en los objetivos que están ahí en rojo para transformar la oferta exportable y la capacidad de atraer inversiones de Paraguay, sino asegurarnos que tenga un gran efecto multiplicador en lo social. Una buena estrategia se cimienta sobre fortalezas importantes y reales. Por si alguien me lo iba a decir, lo tuve que buscar en el diccionario, no sabía si era cimenta o cimienta y resulta que es cimienta, me sorprendí, yo pensé que era cimenta. Se cimienta sobre fortalezas importantes y reales. Y en el caso de Paraguay, tenemos fortalezas que hemos identificado y que hemos trabajado para fortalecer. La ubicación central en Mercosur, ¿verdad? Una posición geográfica envidiable, no solo porque estamos entre Brasil, Argentina y Bolivia, ¿verdad? De una manera directa, sino porque es un punto central de la logística y sobre todo de la logística fluvial que nos da acceso a servir de canal para productos de alto valor en el comercio internacional y para abastecer mercados vecinos mucho más grandes y ricos que el nuestro. La mano de obra joven y el bono demográfico, y obviamente el bono demográfico hay que trabajarlo y ahí vamos a hablar de cómo lo estamos haciendo. Disponer de energía abundante y competitiva es una bendición absoluta, ¿verdad? Y que no esté basada en petróleo, además todavía más, porque nos permite realmente sacar provecho sin el gran problema que significa tener petróleo, que nos hace muy ricos en un sentido, y obviamente uno siempre quiere plata en el país y en la economía nacional, pero el problema es que el petróleo causa vicios terribles. Basta con ver a México y Venezuela, los dos países de esta región más ricos en petróleo, y cómo no solo no han logrado superar sus problemas, sino que van hacia atrás, precisamente por una riqueza que se vuelve ficticia, ¿verdad? De alguna manera. Nosotros no tenemos eso, tenemos una riqueza energética verdadera. Recursos naturales diversos y abundantes, ¿verdad? La ubicación geográfica le da regiones subtropicales y templadas, le da suelos riquísimos y fértiles, nos da zonas boscosas, obviamente todo el Chaco, hay riqueza mineral, tanto nuestra como la que podemos canalizar a través de las vías fluviales. Entonces realmente tenemos una riqueza natural importante, fertilidad y clima. Una alta calidad de vida a costo razonable que mencioné anteriormente, ¿verdad? Vivir en Paraguay todavía es relativamente razonable, es barato, se tiene una alta calidad de vida con un nivel de ingreso modesto y eso es muy atractivo para atraer otras industrias de las que ya vamos a hablar. Y una robusta estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Yo cuando llegué a Paraguay la primera vez no entendía muy bien que todo el mundo me decía, somos el único país que no cayó en default en toda esta década perdida de los 80. Yo llegué en el 89 a finales la primera vez y ahora lo entiendo muy bien. Esa disciplina macroeconómica les da una gran flexibilidad. De hecho, solo como un comentario entre paréntesis, a nosotros hoy en Costa Rica nos está matando porque tenemos muchísimas virtudes, pero al no tener la disciplina fiscal y en endeudamiento que han tenido ustedes, hoy tenemos muy pocos grados de libertad para invertir en superar la pandemia. Entonces, este marco de 6 fortalezas realmente es poderoso. Cuando nosotros hacemos eso en una nación centroamericana, normalmente nos da un triángulo, en el mejor de los casos en Panamá, un cuadrado con cuatro ángulos de fortaleza, 4 pilares de fortaleza. Para encontrar 6 hay que ir a Argentina, hay que ir a Venezuela, a países que son inmensamente ricos como lo es el Paraguay, pero que, bueno, ya sabemos que por precisamente falta de una estrategia y compromiso a través del tiempo, no lo han podido convertir en el bienestar, la riqueza y la estabilidad que debiera ser. Claramente una buena estrategia también aprovecha las oportunidades en los mercados regionales y globales. Y aquí el trabajo de los recursos de Paraguay, esas 6 fortalezas en combinación con estrategias son esenciales, ¿verdad? A mí me encanta la hidrovía.
y alguna gente lo ha sentido siempre. Cuando llegué a Paraguay la primera vez me decían, es que somos mediterráneos, es una gran desventaja. Bueno, díganle eso a Minnesota, díganle eso a Missouri, díganle eso a Nueva Orleans, ¿verdad? Que son economías fluviales también inmensamente ricas. En realidad de lo que se trata esto es de convertirlo en una fortaleza, y para eso, ¿verdad? El primer segmento al que debemos dedicarnos es la logística regional, con un gran componente fluvial, también de carreteras y de conectividad electrónica, de fronteras que funcionen bien, de aduanas que funcionen bien, y realmente convertir este posicionamiento central y el acceso a los recursos naturales de la región en una fortaleza a partir de la plataforma logística. No les tengo que explicar a ustedes cómo están cambiando los mercados de carnes y grasas, ¿verdad? Y con valor agregado, ni qué decir. Ciertamente, ¿verdad? Y ya no estamos hablando simplemente de carne bovina, sino porcina y carnes de aves también, que son muy importantes hoy, sobre todo en los mercados de Asia. Los granos básicos, en los cuales ustedes tienen enorme fortaleza, son también un mercado de oportunidad. En esta globalización, los mercados de Asia son grandes consumidores y nosotros tenemos que poder abastecer no solo a nuestra región, no solo a nuestro mercado regional, sino pensar en salir a Asia. El consumo de aceite vegetal, ¿verdad? Y su diferente distribución, ya el 25% viene de la soja, y en ese sentido, vean cómo va aumentando el consumo general, ¿verdad? Y dicho sea de paso, el porcentaje que va industrial, el aumento del consumo per cápita, todo lo cual nos dice que si podemos realmente crear nuestras marcas y no solo exportar el producto a granel, ¿verdad? Si podemos apoderarnos de las cadenas de valor, de las marcas, o inclusive vender los productos con el valor agregado, las frituras empacadas y demás, pues podríamos tener una presencia importante en los mercados. Y por supuesto, todo el tema nuevo de los nuevos empaques, materiales alternativos y bioplásticos, donde la soja, la caña de azúcar, la mandioca, son tres de las mejores materias primas para los procesos de plásticos orgánicos, además de que tenemos la capacidad de sembrar cáñamo por su fibra, su capacidad nutritiva, y de generar empaques de manera masiva en un territorio como el de Paraguay. Entonces son áreas de oportunidad importantísimas. La medicina alternativa con base en hierbas es otro mercado de enorme crecimiento, ¿verdad? Aquí vamos por el 2020, pero vean lo que se espera que ocurra conforme la medicina naturalista va tomando su lugar. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con infusiones, con comida orgánica y con distribución de productos de alto valor a partir de esencias, infusiones, aceites vegetales, es enorme. Y bueno, ustedes saben mejor que yo lo que es una yuyera, la enorme tradición en el uso de hierbas que existe en Paraguay, y es otra área de oportunidad. Y esto solo para mencionar algunas que no solo se pueden exportar, sino a los que les tenemos que agregar, como bien decía, agregarles todo el valor, tener nuestras propias marcas, nuestros propios sistemas de distribución, ¿verdad? Así como Starbucks nace en el mercado en Estados Unidos, Juan Valdez empieza a retarlos desde Colombia. Yo sueño con que nosotros hagamos el Juan Valdez de las hierbas, el Juan Valdez del té, el Juan Valdez de las infusiones, que no solo sea exportar las hierbas, sino tener nuestros propios establecimientos y nuestras propias marcas funcionando. Entonces, la agroindustria de valor agregado ciertamente es otro sector de crecimiento. Este es controversial, la minería de uranio, pero el hecho es que Paraguay tiene una fortaleza en minería de uranio, y si utilizamos también la zona fronteriza y sobre todo el abastecimiento desde Bolivia, el acceso a tierras raras, para mí aquí lo más importante es no exportar piedras, ¿verdad? Sino crear alrededor de la zona fluvial minería con valor agregado que nos permita exportar productos mucho más sofisticados y, ¿por qué no?, eventualmente, ya que tenemos nosotros el acceso al material nuclear, tener inclusive los más grandes centros de salud de cáncer, por ejemplo, y otros que eventualmente puedan utilizar la materia prima. Las baterías nucleares, no solo las microbaterías, sino las grandes baterías, son un negocio que está empezando a plantearse en el mundo.
la energía nuclear es muy limpia por mucho tiempo. Después tiene un problema de desechos tóxicos, y lo sé, pero bueno, la tecnología está avanzando enormemente y no hay por qué nosotros quedarnos afuera. Entonces, minería con valor agregado es otro espacio. Teniendo la energía abundante y competitiva, todo lo que tiene que ver con el hospedaje electrónico, ¿verdad? ¿Dónde está la nube, la famosa nube a la que subimos todo? Pues son conjuntos de servidores que están ubicados en diferentes partes, y Paraguay podría ser un lugar perfecto para albergar servidores, centros de informática de grandes multinacionales, de ser, por así decirlo, un centro de grandes nubes. Y no solo eso, ¿verdad? Una vez que uno tiene las nubes, la dinámica que se genera a partir de estas industrias tecnológicas es formidable. Les voy a comentar una cosa que yo el otro día casi me caigo de la silla, pero vi el estudio y es correcto. Cuando Intel vino a Costa Rica en el año de 1997-98, empezó a operar el 8 de mayo de 1998, bueno, nosotros sabíamos que era una gran cosa, ¿no? Y empezamos a trabajar los encadenamientos y empezamos a trabajar el abastecimiento. Empezamos a través de la plataforma de Intel a traer otras inversiones extranjeras afines a lo que se había creado para Intel. Para no hacerles largo el cuento, el ingreso per cápita nominal de un costarricense hoy es $13,429. Y de esos $13,429, 3,100 son resultado de la inversión de Intel, ya sea por las otras inversiones que logramos atraer, por los encadenamientos que ha producido o por los emprendimientos que han generado quienes han trabajado en Intel y que han generado sus propias industrias tecnológicas. Entonces aquí el tema no es tanto crear la nube, ¿verdad? La nube es la excusa, sino de realmente desarrollar una industria de servicios informáticos de alto nivel. El consumo de fibra, no solo en forma de papel, sino en forma de diferentes empaques, materiales de construcción, etcétera, es de altísimo crecimiento, y ahí toda la zona central sur de Paraguay tiene una vocación forestal impresionante y es una oportunidad de atraer industrias que lo procesen y lo exporten con valor agregado y en forma terminada desde acá. Esta industria se nos ha venido a menos con el COVID, sin duda alguna, al mundo entero, ¿verdad? El turismo, la gente no está viajando, pero la pura y limpia verdad es que yo lo veo más bien como una gran oportunidad. En estos momentos se va a redefinir la oferta y la demanda turística y nosotros tenemos que participar. Paraguay es un país inmensamente rico, no solo por la belleza natural y los recursos con que cuenta, sino que tiene literalmente cultura tradicional viva, tiene artesanías, tiene su propia cultura artística, tiene ciudades coloniales, tiene ciudades precoloniales o las misiones. En fin, realmente hay que pensarlo bien, pero reposicionarnos en turismo es otra oportunidad gigante que tenemos. La atención de adultos mayores, ¿verdad? Lo único que sabemos es que todos nos vamos a hacer más viejos y vamos a vivir más. Es un mercado, como digo yo, 100% seguro. Y bueno, con un bajo costo de vida, con una mano de obra dispuesta a capacitarse, con una situación de Argentina, del sur de Brasil, muy ricos y con muy pocos servicios y capacidad de abastecer esos servicios con el tipo de mano de obra que se necesita, pues para nosotros ser un centro global de atención de adultos mayores sería espectacular. Esto no hay que oírlo como algo malo, ¿verdad? Esto es parte de la estrategia de la Florida en Estados Unidos. Esto es parte de la estrategia de Arizona en Estados Unidos. Hoy en día esos dos estados en particular, y ahora está entrando Nuevo México en lo mismo, se dedican a crear los centros de atención que una vez que uno ve toda su cadena de valor son inmensamente ricos, ¿verdad? Y el desarrollo de comunidades amistosas, llamémoslo amistosas, para los adultos mayores y con todos los servicios, toda la cadena de valor que eso implica, es un negocio de inmensa riqueza hacia el futuro. El impacto en las comunidades que tiene, por otro lado, la atracción de estudiantes extranjeros, tiene un gran multiplicador en alquileres, en consumo,
obviamente en la parte recreativa, etcétera. Los estudiantes extranjeros son un multiplicador gigante. Hay ciudades enteras como Boston, una de las ciudades más ricas, de hecho, la ciudad más rica de Estados Unidos en términos de ingreso per cápita, donde su principal industria es el atraer estudiantes de otros estados. Y en ese sentido, estamos hablando que ya nosotros tenemos una vocación que se inicia en este campo y que podemos desarrollar. Entonces, todo lo que son servicios personales, estudiantes, adultos mayores y otros, en salud en general, sobre todo si desarrolláramos la parte de salud nuclear, sería espectacular. Por supuesto, el tema de la maquila, ese no se los tengo que explicar, excepto que hoy cuando hablamos de maquila no solo estamos hablando del ensamblaje, como estamos viendo acá, sino de cadenas de valor mucho más complejas y sobre todo que a través del Business Process Outsourcing empiezan a utilizar personal mucho más calificado, generan mucho mejores puestos de trabajo, atraen mejores capacidades, pero otra vez aquí se nos vuelve un tema de cuello de botella dependiendo de la mano de obra joven con educación que logremos poner a disposición de estos segmentos. Y finalmente, el sector de industrias creativas, ¿verdad? Esto tiene que ver con todo lo que es emprendimiento creativo desde el punto de vista cultural artístico, desde el punto de vista de generación de contenidos, desde el punto de vista de diseño, software, videojuegos, animaciones digitales, etcétera, ¿verdad? Que entra en la publicidad. Y en ese sentido ya es una industria gigante a nivel global y es una industria que va a crecer. Y otra vez, teniendo la cultura viva, teniendo la cultura artesanal, teniendo los textiles, teniendo los recursos naturales, teniendo la música, tanto que hemos ya vivido en Paraguay, que definitivamente esto debe ser un área de bonanza y fortaleza. Entonces, no solo tenemos 6 fortalezas, que es inusual, sino que tenemos una diversidad de sectores donde podemos desarrollar, terminar de consolidar estrategias de crecimiento y de valor agregado realmente espectacular. Y eso significa que nuestra marca país y nuestro posicionamiento deben empezar a tener significado más allá de la convergencia de los ríos, más allá de la Y de Paraguay, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la interpretación? Debiera de alguna manera desarrollarse una campaña completa alrededor de este concepto del país total, ¿verdad? O algo por el estilo. Ahora, una buena estrategia, además de aprovechar las oportunidades en los mercados globales, consolida sus fortalezas. Y nosotros hemos identificado las siguientes áreas. En el tema de la mano de obra joven, por supuesto que hay que hacer una reforma educativa total, profunda, pero además, a corto plazo, el fortalecimiento del SNPP y Sinafocal se vuelve esencial porque necesitamos productividad ya. También necesitamos educar a la siguiente generación para la captura del bono demográfico, pero la productividad no la necesitamos en 2031, la necesitamos ya y por lo tanto tenemos que caminar en paralelo con esto. Consolidar la estabilidad macroeconómica es esencial para mantener el costo de vida razonable. Necesitamos un sistema de seguridad jurídica a través de relaciones contractuales internacionales y resolución de conflictos que nos permita competir vigorosamente en la atracción de inversión extranjera directa, fortalecimiento de la hidrovía y todas las formas de conectividad electrónica y logística, el aeropuerto, los puertos, las zonas francas, la logística fluvial, la logística de carretera, tenemos que convertirlas en fortaleza para aprovechar nuestra ubicación central. Desarrollar un sistema nacional de innovación y emprendimiento para capturar todo el valor posible de cada uno de esos sectores y para esto es esencial la simplificación de trámites que también está en marcha. El fortalecimiento del mercadeo país a cargo de Rediex y el MIC principalmente, pero donde la Cancillería y la presencia que tenemos en el mundo puede hacer una gran diferencia. Y la modernización de la matriz energética, ¿verdad? A pesar de nuestra riqueza energética actual y que nos permite abastecer inclusive mucho más que a nuestro propio país, pues también es importante aprovechar nuestro sol, aprovechar nuestros recursos eólicos y asegurarnos de tener una matriz absolutamente moderna en todos los estamentos y sectores de la sociedad y de la economía. Pero aquí tenemos entonces no solo las fortalezas y las oportunidades ya trabajadas, sino de una manera muy directa
dónde tenemos que hacer trabajo prioritario para fortalecernos. Y se está haciendo, porque ReadyX ya tiene su propia estrategia y no me voy a detener aquí a explicarla en detalle porque sería otra presentación de 40 minutos, pero como bien dijo la ministra al inicio, ya ReadyX es una institución renovada, fuerte, con un nuevo enfoque y nuevas capacidades, trabajando a partir de una estrategia también ya bien desarrollada. El SNPP y Sinafocal, hemos trabajado directamente con ellos y hemos creado las condiciones para empezar a capturar parte de esa productividad y de ese talento que hay en nuestra fuerza laboral, incluyendo los emprendimientos que puedan existir para poner a disposición de todos esos sectores y sobre todo de la inversión extranjera, el tipo de personal que requieren con las destrezas, el talento, las destrezas, las capacidades y los valores esenciales para convertirse en una fortaleza competitiva. Estamos también trabajando la plataforma de emprendimiento e innovación con el Parque Tecnológico de Itaipú, pero con Itaipú, que es solo un elemento de lo que va a ser un sistema nacional de emprendimiento e innovación. Lo que queremos es establecer un estándar que obligue a todas las demás universidades, incubadoras privadas a subir su nivel de desempeño para realmente ofrecer una plataforma de otro nivel, y esta estrategia también ya está en desarrollo. Entonces hay que consolidar las fortalezas, sin duda alguna, y concentrarnos en desplegar las iniciativas que nos pueden llevar a la transformación que se requiere. Y ahí tenemos trabajo hecho para exportaciones, trabajo hecho para atracción de inversiones, trabajo hecho para mesas sectoriales y demás. Pero en general hemos identificado las siguientes áreas. El posicionamiento país. Paraguay tiene que significar mucho más en el contexto internacional como destino de inversiones, como fuente de exportaciones, como destino de adultos mayores internacionales, etcétera. Hay que participar en los foros y las inversiones, las ferias de inversiones y comercio, ya con esta nueva imagen y posicionamiento, y ya la ministra empezó este trabajo y ReadyX también. Articulación de un sistema nacional que ya mencioné. Activar todo lo que tiene que ver con Cancillería y con la misma oficina de la presidencia en la atracción de inversiones, la simplificación de trámites, que es una de las iniciativas en marcha, la consolidación de ese clima de negocios que decía, energía, conectividad, logística, capital humano y seguridad jurídica, como los 5 elementos que en el momento que estamos del ciclo de desarrollo económico es esencial. La instrumentación de la seguridad jurídica, resolución alterna de conflictos y contratos, consolidar el sistema de ventanillas únicas de inversión y exportación para que los trámites de las empresas extranjeras y exportadoras sean todavía más fluidos, activar alianzas público-privadas y concesiones para el desarrollo de temas clave de la infraestructura logística y energética, el estímulo específico a encadenamientos en sectores propicios, ¿verdad? Ese efecto Intel del que les hablaba no ocurre por casualidad, hay que trabajar esos encadenamientos, estimular los emprendimientos, el fortalecimiento y la proyección de ReadyX ya mencionada, el enfoque en crear condiciones de los factores especializados para esos 10 sectores de alto potencial que mostrábamos y sus subsectores, porque los de hierba son diferentes que los de carne, que los de oleaginosas, que los forestales. Impulsar agresivamente el desacople de Argentina, y aquí no lo cambié porque así está en la estrategia, pero en realidad más bien yo diría que es no depender de nuestro acoplamiento con Argentina y Brasil, sino diversificar. Por eso es que la diversificación es esencial. Utilizar la demanda estatal para el estímulo de las industrias creativas. ¿Qué es esto? Bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me fascina. Cuando yo me leí La Guerra de la Triple Alianza y la entendí, me marcó mucho en mi cariño, mi respeto, mi cercanía con el Paraguay. Esto se estudia, obviamente, en las escuelas. Imagínense ustedes si para estimular a la industria de videojuegos y animación digital, creamos a partir del gobierno literalmente la producción de videos, de animaciones, de videojuegos para explicarle esto a diferentes estamentos y estratos etarios de nuestra sociedad, en la escuela, pero fuera de la escuela. Es maravilloso. Entonces el gobierno puede generar demanda que va a crear cultura, va a mejorar la educación, la hace más eficaz y eficiente y al mismo tiempo genera demanda para industrias que necesitan un mercado local para desarrollar su musculatura.
Comisiones sectoriales con agenda de inversión extranjera directa. Ya Liz mencionó, por ejemplo, que Beltrán está en una de estas, entonces esto está en marcha. Y establecer la unidad de promoción de exportaciones hacia adentro. ¿Qué significa esto? Que no es solo andar promoviendo por el mundo, sino trabajar con los diferentes sectores de potencial, por ejemplo, el de hierbas que mencioné, para empezar a generar las cadenas de valor. A eso me refiero, estimular las exportaciones hacia adentro. Como ven ustedes, aquí hay 16 temas. Suenan como muchos, pero acuérdense que no todos dependen de una sola institución, pero además tenemos que trabajarlos porque no cabe ninguna duda que son temas esenciales a cambiar. Ahora, lo que queremos es una reactivación con proyección al futuro, ¿verdad? Y ya veíamos que estábamos en este mundo harto complejo, donde la cuarta revolución industrial, el cambio climático, la concentración de los negocios globales, los cambios en las preferencias de los consumidores, el COVID que nos pega desde abajo y además ese mundo plano donde cualquier emprendedor de cualquier país de repente se nos vuelve un competidor, significa que tenemos que ser blancos en movimiento, estar constantemente innovando, mejorando y manteniéndonos, por así decirlo, en el estado del arte. Tenemos también un compromiso de alcanzar ciertas metas en cada uno de estos 17 objetivos, pero el que más me interesa a mí en este momento, aparte de lo que tiene que ver con la industria, la innovación, la infraestructura, la educación y los temas que ya he mencionado, es el de las alianzas. Para que esto ocurra, tenemos que trabajar juntos todos, los empresarios, el gobierno, las instituciones del gobierno, las instituciones autónomas, en este caso el ejemplo del PTI y de Itaipú, la academia. Tenemos todos que unirnos para crear las condiciones y sobre todo para que todos estemos empujando en la misma dirección. Si esto era urgente antes, es doblemente urgente ahora, en que además tenemos que con disciplina y con orden superar el enorme reto que significa el COVID y toda esa incertidumbre. ¿Se acuerdan de aquella bomba grande? Toda esa incertidumbre que queda pendiente. La única cosa que sabemos que está bien es que si atraemos más inversiones, si aumentamos la productividad, si agregamos el valor agregado, si diversificamos las exportaciones, eso está bien en cualquier escenario post-COVID. Entonces tenemos que enfocarnos, voy a decir, con ganas y con pasión hacia eso. Y entonces de lo que se trata esto es en esta década mover a Paraguay desde donde lo tenemos hasta donde debiera estar en el año 2030. Si cumplimos con esta estrategia, eso es lo que debiera ocurrir. Paraguay en este momento sería una economía ya no de 5,000, sino de $10,000, básicamente creciendo al 6% anual en 11 años, se duplica la escala económica, eso nos pondría en $10,600 per cápita, ¿verdad? En ese momento, obviamente con la paridad del poder adquisitivo, manteniendo la disciplina macro, vamos a ser bastante más ricos, seguramente se sentiría como una economía de 18 o 20 mil dólares y vamos a ser un país inmensamente atractivo. Pero esto no ocurre, esto hay que trabajarlo y lo hemos estado trabajando. Con lo que les he presentado, hablamos ya de una visión y estrategia de país, de una estrategia en el MIC, de una estrategia en ReadyX. Empezamos a trabajar el clima de negocios e inversiones, ¿verdad? Con esas 16 prioridades que les mostraba. Estamos trabajando para mejorar la disponibilidad de capital humano, para mejorar la capacidad de emprender e innovar. Queremos trabajar en atracción de empresas de inversión extranjera directa, ¿verdad? Que ahorita está variando la estructura y la dinámica del mercado por todo lo que pasó en Asia y lo que está pasando en el mundo. Queremos estimular nuevos emprendimientos para encadenamientos y lo que nos falta es consolidar las estrategias sectoriales de diversificación y valor agregado y las estrategias competitivas de cada empresa y de cada unidad de negocios que va a participar en esto. Porque sí, definitivamente en este mundo complejo en que estamos operando va a ser mucho más exigente competir. Vamos a competir en ese mundo plano con empresas de todo el mundo, pero con las enormes fortalezas que tienen ustedes, si realmente hacemos la tarea que tenemos que hacer, no me cabe duda que el talento paraguayo, los recursos paraguayos, la capacidad de Paraguay puede hacerse un lugar importante en este mundo. Y así es como pasamos del potencial a la realidad
de Paraguay hacia el 2030. Muchas gracias. No sé cómo vamos a manejar las preguntas y comentarios. Muchas Ministra. gracias, Ernesto. Perdón, Roberto. Ernesto queda a cargo de las preguntas. Él está recogiendo algunas preguntas, así que Ernesto, el micrófono es tuyo por ahora. Muchas gracias, Roberto. Realmente después de tu presentación es imposible no sentirse revitalizado, ¿verdad? Pareciera que nos diste un baldazo de agua agradable, no fría. Realmente uno puede ver lo rico que somos, ¿verdad? Dentro de la escala, dentro de lo que es Paraguay, es impresionante y agradecer realmente, Roberto, tu tiempo, que es tan valioso, porque ahora decimos que trabajamos el triple con el Zoom y ganamos la mitad, si ganamos, ¿verdad? Un chiste que tenemos los empresarios acá en esta nueva forma de vivir. Yendo un poco a las preguntas, voy a tratar de condensar las preguntas que tenemos. Hay una pregunta que tiene que ver, Roberto, con la tecnología. Sí. Y la pregunta tiene que ver como si la inversión de las empresas en la transformación digital garantiza que esta transformación va a ser efectiva para lograr su principal objetivo. Y tiene una subpregunta, si tiene que ver con que la productividad de las empresas en Paraguay, digamos, está directamente relacionada en la capacidad que pueda transformar su productividad con las herramientas digitales. Es decir, ¿qué tanto es estratégico para una empresa invertir en tecnología digital y qué tanto puede asegurarle lograr su objetivo primario como negocio o su modelo de negocio? Voy a darle vuelta a la pregunta en el siguiente sentido. La tecnología por sí solo no te va a salvar, pero definitivamente no podés competir con tecnologías de hace 10 años en este mundo que acabamos de describir. Hay que acercarse al estado del arte tanto como sea posible, y uno de los problemas al hacer eso siempre es, uno siempre espera que alguien se mueva primero porque dice, yo no quiero pagar la curva de aprendizaje y el costo de equivocarme con la tecnología. El hecho es que ya hay muy buenas prácticas, ya hay mucho conocimiento, hay grandes suplidores. Hoy se puede contratar empresas de tecnología, empresas de consultoría que nos ayudan a avanzar en esas tecnologías a los sectores y de alguna manera, ¿verdad? Por eso es que yo insisto en esa alianza de muchas partes. Después tenemos que compartir. Esto se llama competir, ¿verdad? Es colaborar y competir al mismo tiempo, colaborar en los sectores, pero mantenernos competitivos entre nosotros y ante el resto del mundo. Ahora, la tecnología por sí sola no alcanza, ¿verdad? No es que si yo mañana me traigo todas las máquinas buenas y las pongo ahí, o que me traigo la última tecnología informática o el último sistema de inteligencia artificial, ya resolví el problema. Necesito tener los recursos gerenciales, el talento ejecutivo y el talento laboral a nivel de las destrezas necesarias para realmente alcanzar una productividad alta. Acordate que la productividad, y vamos a ver si me da la cabeza, si uno agarra un estado de pérdidas y ganancias, un estado de resultados y lo desagrega, tus ingresos van a ser un volumen de producción multiplicado por un precio y ese precio va a estar en función del valor percibido por el cliente. Entonces, cuando yo hablo de valor agregado, no es solo ponerle capas de pintura, por así decirlo. Es entender en profundidad qué es lo que requiere el mercado, qué es lo que premia para que diseñemos, y ahí empezamos con una cadena de valor diferente, para que diseñemos en función de lo que ese mercado aspira y requiere de una forma práctica. Esa ya es una cadena de valor diferente, porque cuando yo exporto materias primas, si tengo un alto rendimiento de campo y sembré la variedad correcta, digamos, ya tengo como el 80% de mi negocio resuelto. Aquí estamos hablando de diseño, de formulación, de sistemas de entrega y en ese sentido entonces va a ser un estado de ganancias mucho más complejo porque necesito tener en mano de obra, ¿verdad? En lo que es talento de alta productividad.
Cuando hablamos del costo de capital, tiene que ser un costo de capital que compita internacionalmente, porque vamos a competir con empresas y emprendedores de mercados mucho más eficientes en la intermediación financiera. Cuando hablemos de la logística, sería un crimen que si tenemos una alta productividad dentro de la finca o dentro de la fábrica, lo vayamos a perder en las carreteras o en las vías fluviales. Entonces tenemos que aumentar la productividad de nuestra logística. Cuando hablemos de la información, de dónde voy a mercadear, a qué precios y a quiénes, necesito una información no solo fidedigna, sino de un costo razonable. No puedo desgastarme enormemente. Cuando hablemos de promover, de mercadear y demás, tenemos que hacerlo en una forma dirigida utilizando las nuevas plataformas digitales para obtener el máximo de retorno. Entonces, sí, la tecnología es esencial. Pero es una de esas cosas, como diría un economista, necesaria, mas no suficiente por cuenta propia. Hay que hacer una estrategia mucho más integral y nosotros debiéramos estar apoyando dentro de esos sectores prioritarios a todos esos desde las mesas sectoriales, compartiendo conocimientos, tecnologías y plataformas para ver cómo todos van subiendo su nivel de productividad y realmente tener esperanza, no solo de subsistir, sino de competir y ganar espacios en los mercados internacionales, como dije, con el Juan Valdés, ¿verdad? Usando la analogía de las infusiones, por ejemplo, que es un tema que ya debiera ser nuestro. Así como los ingleses tienen su tea time, que dicho sea de paso, yo no sé cuántos saben ustedes que el tea time de los ingleses fue un gran inspirador de Starbucks, que es la cadena de cafeterías más grande del mundo, porque como los ingleses siempre tienen su té, qué sé yo, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y es que es un momento de conversar, de reflexionar, de relajarte y demás. Ellos quisieron crear un ambiente de café donde se lograra esa comunión de gente y comunidades. Por eso es que la estrategia de Starbucks es tener establecimientos en cada vecindario, literalmente, si lo pueden lograr. Bueno, nosotros tenemos infusiones maravillosas, unas que dan energía, otras que te calman, otras que a mí me hizo mucha gracia. Una vez con Roberto Codas nos comentaron de una yuyera que le daba a las señoras para calmar al marido cuando el marido era muy inquieto. O sea, realmente tenemos una capacidad increíble de generar negocios en el final de la cadena de valor. Entonces, lo que no debemos es cometer el error de que ese volumen por precio sea la materia prima por un precio en el que somos tomadores de precios internacionales, sino donde estamos al final de la cadena vendiendo nuestras infusiones con todo el valor que se les ha agregado. Y esa misma lógica tenemos que llevarlo a todos estos sectores. Y ahí es donde se gana. La tecnología va a ser esencial, necesaria, mas no suficiente. Muchas gracias, Roberto. Y te complica un poco más la vida. Una pregunta más compleja en el sentido que si tienes identificados qué aceleradores para el sector privado para poder impulsar en el país y en especial en el sector político, para estar alineados en la estrategia. Nos pasa mucho que entre los líderes privados nos ponemos de acuerdo muy rápido y la parte política es mucho más compleja en todos nuestros países. ¿Qué nos podrías dar vos como una guía para lograr el consenso y estar en la misma página? Te dije que era más complicada, Roberto. Ah, el micrófono, por favor, a quien tenga al co-host. Ahí está, Roberto. Listo, ya, gracias. Ahí está. Ahí está. Repetime la pregunta porque estaba tan preocupado que el micrófono no funcionaba que no te puse atención a la segunda parte de la pregunta. Sí, Roberto. Si tienes identificado qué aceleradores podemos usar como sector privado para impulsar que el país y en especial el sector político esté alineado a una estrategia. O sea, está tan clara las oportunidades gracias a tu maravillosa presentación, pero siempre es más complejo que nos pongamos de acuerdo con el sector político, por lo complejo de los intereses. ¿Qué nos podrías dar?
esta presentación que yo les hice hoy, Liz me llevó a hacérsela al equipo macroeconómico en el Banco Central de Reserva en el mes de febrero. En el Ministerio de Industria y Comercio, en el Ministerio de Trabajo, en ReadyX, conocen esta estrategia. Yo siento un alto grado de compromiso con ella. Entonces, más bien, yo no sé si lo que tenemos que hacer es cerrar la pinza, porque yo creo que el sector público, cuidado si en este momento no lleva ventaja en cuanto a la visión de lo que hay que hacer con respecto a los empresarios, no con respecto a los empresarios de punta, los que están haciendo las innovaciones y en el mercado, posiblemente están igual o adelante, pero el general del empresariado paraguayo todavía no ha hecho el salto mental que tiene que hacer hacia la competencia global y el valor agregado, y es esencial que lo haga. Yo esa mentalidad la encuentro en el ministerio, la encuentro en ReadyX, la encuentro en el Banco Central ya bastante adelantada. Entonces me parece que más bien lo que tenemos es que buscar cómo cerrar la pinza, cómo crear esas alianzas. Cuando Liz me pidió y Beltrán y Teresa me pidieron hacer esta presentación, realmente me puse muy contento porque yo le he presentado versiones de esto a autoridades y a algunos miembros de las mesas de trabajo, pero nunca la habíamos compartido hasta donde yo sé. Liz, primera vez en julio, en Expo, ¿qué se llama? Ya se me fue. Bueno, en la exposición de julio la presentó ella y esta es la primera vez que tengo yo la oportunidad de hacerlo a un público abierto y me parece que es esencial que se haga 100 veces más porque necesitamos dar el salto todos juntos. Esto no se va a lograr con 3 o 4 impulsos de empresarios que creyeron el cuento o que ya lo habían visto y lo están haciendo. Esto necesitamos que funcione como una verdadera marea a nivel nacional y que los toque a todos. Habiendo dicho eso, yo creo que lo más importante acá es ser consistentes con el discurso desde el punto de vista del gobierno. Eso significa, ahí pusimos cuáles eran las áreas críticas que se debían fortalecer y trabajar. La mayoría de ellas, como 10 de las 16 dije, aquí ya estamos trabajando, en las otras no me atreví porque no me consta, pero el hecho es que ahora el gobierno tiene que vivir su discurso con consistencia y ojalá con visión de Estado, que signifique que cuando lleguemos al final de este periodo no lleguen un presidente o un ministro o ministra que decidan reinventar la rueda, sino que tomen esta agenda y le den continuidad en el tiempo. Muchas gracias, Roberto. Ministra, creo que los tiempos están un poco apretados también y agradecerte, por favor, tu presencia. Si querés darnos unas palabras de cierre, porque entiendo que tenés que salir. Bueno, muchas gracias. Realmente un lujo poder compartir con ustedes esto. Efectivamente, ahí leyendo algunos de los comentarios, algunas cosas que podamos responder desde nuestra parte, también responderemos con Mario Romero de ReadyX a las preguntas que queden pendientes. Decirles que efectivamente, porque participamos con Roberto desde otras esferas y con muchos de los que están acá presentes como Beltrán, en el Paraguay 2030, en el Paraguay 2020, en el Paraguay 2040, que ya llegamos a hablar con eso. Creo que por ahí está, en el plan de competitividad, están algunos compañeros de eso. Entonces, en muchos estamentos estuvimos mirando hacia dónde íbamos. Esto que estaba mostrando Roberto es un aterrizaje de esa agenda que mostró Roberto, que es la agenda del MIC, o sea, a ver, Plan Nacional, Plan 2030, Plan de Gobierno, Plan del MIC aterrizado a acciones y específicamente a ReadyX, es lo que presentó Roberto, que venimos trabajando con él. O sea, ese es un documento, lo que presentó Roberto es un documento ya hoy oficial del Ministerio de Industria y Comercio y de ReadyX, que queremos que todos sean partícipes y se hagan cargo, porque efectivamente nosotros estamos siempre de paso y esto tiene mucho tiempo por delante. Y ojalá cada vez, digamos que administración tras administración vayan enriqueciendo en todo caso, pero esa hoja de ruta no va a ser muy distinta de la que está planteando aquí Roberto en los próximos años. Entonces, mucho para ahondar seguramente. Quiero que sepan que a través de ReadyX pueden contar con un montón de otras herramientas y a través del Viceministerio de Comercio y Servicios, que ahora se llama Comercio y Servicios, y el Viceministerio de Industria, el Viceministerio de MIPYMES, que es transversal,
me gustaría que el MAE propiamente tener la oportunidad, así como esta con Roberto, de que como presentamos el Plan Nacional de Exportación, sepan, conozcan y se adueñen de todos los que son los programas. Tenemos cooperación con Unión Europea, cooperaciones con el BID, tenemos planes que son para el aprovechamiento del sector privado. Y efectivamente el plan de reforma del Estado paraguayo incluye la modernización, incluye la tecnología, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante que ojalá se vean los frutos pronto por dejar una institución más tecnológicamente válida con mejor servicio. Así que espero la oportunidad, Teresa Beltrán, de poder mostrar otros servicios que tenemos en el ministerio para que ustedes de vuelta se adueñen y esto sea de los empresarios, digamos así, más allá de las autoridades. Y una vez más decirle a Roberto el lujo que es contar con él, con su equipo local. Los tenemos para otras cosas más, pierdan cuidado que no los soltamos. A veces lo soltamos un ratito, pero apenas un par de semanas, y después lo agarramos de vuelta, le dejamos descansar, pero enseguida estamos de vuelta con ellos. Así que por mi parte, yo les dejo. Ahora pasamos, ya hablando nomás de innovación, a participar como jurado de un plan de empresas, de startups para Capital Semilla. Va a ser un evento de 2 horas. Así que me toca ese privilegio ahora y les dejo con un gracias de corazón y le dejo en todo caso a Mario Romero si toca la oportunidad de responder ahora o por otras vías en el futuro. Gracias Ernesto, gracias Beltrán, gracias Teresa y un saludo grande a todos. Adiós. Roberto, ¿qué quiere decir algo? No, nada más agradecerle a Liz toda la confianza siempre y pues expresar como siempre mi disposición de seguir trabajando por y para Paraguay en todos los frentes. Ustedes saben el cariño que le tengo al país y a mucha gente que veo acá. De hecho, le mando un abrazo a todos los conocidos, pero quiero mandarle uno muy especial a Antonio y Dayan Espinosa, que son algo así como mis hermanos grandes, porque iba a decir mis papás, pero no, mejor les digo mis hermanos grandes para no en Paraguay, y que me dio mucho gusto verlos a ambos conectados desde temprano. Igual a todos los que conozco, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado y nada, expresar la disposición a seguir trabajando. Vamos a ver, cuando la gente me pregunta a mí que si no me canso de hacer estas cosas, digo no, porque algún día se va a llegar a esa meta y yo quiero decir, hay un ladrillo de esa pared que puse yo. Así que seguimos. Muchas gracias, Roberto. Realmente hay una cantidad enorme de felicitaciones. Realmente hay por lo que interpreto, hay una validación enorme de todo lo que has comentado. Muchas felicitaciones, como podrás ver en el chat. Hay muchas preguntas, pero en honor al tiempo y a tratar de cumplir un poco con ese régimen, quiero pasar un poco también la palabra a Mario, digamos el líder de Rediex, que nos pueda dar también un poco su punto de vista sobre los aspectos que están mencionados en el chat y el cierre, Mario. Creo que tenemos que levantar el micrófono de Mario, por favor, al host. Ahí está, ¿verdad? Vamos a escuchar. Bueno, gracias Ernesto por el tiempo. Muchas gracias, doctor Artavia, también por la posibilidad de todos los presentes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente el trabajo que se viene haciendo ya hace rato con el equipo del doctor Artavia es fundamental. Yo creo que en la pandemia a nosotros como MIC Rediex nos tocó en un momento, no sé si fue de mucha información, donde pudimos tomar acciones de manera muy rápida. Eso básicamente nos permitió llegar a contactar con aliados estratégicos claves en los primeros días de la pandemia, donde pudimos ajustar una serie de acciones que veníamos haciendo para este año y virtualizarlas básicamente. Hasta ahora, si yo me pongo a pensar a veces cómo hemos hecho esos cambios con el equipo, porque tenemos un equipo muy lindo, que varios de ellos nos están acompañando ahora, de muy buenos profesionales, excelentes personas, y que de alguna manera también permitieron que todo esto que ustedes están viendo, todas las acciones que están viendo, se dan gracias a
a mi equipo, lógicamente. Y cuando digo virtualizar es básicamente todo. Imagínense todas las ferias que teníamos que armar nosotros el año pasado. Este año teníamos un montón de ferias, todas se virtualizaron. Encuentros con Alemania. Hoy tenemos una feria virtual ya lista, ya en pleno proceso con países de Europa. O sea, totalmente virtual, exposiciones virtuales, reuniones virtuales y sobre todo mucho interés también, increíblemente a pesar de las características regionales que tenemos, de empresarios de distintos países, no solamente a nivel regional, en venir a Paraguay, con preguntas concretas, con intereses concretos. También fue un periodo de, como dijo el doctor Artavia, sobre el tema de industria creativa, y para ir cerrando también en honor al tiempo de todos, me llamó mucho la atención la cantidad de creaciones que se dieron en este periodo de pandemia. O sea, hubo un periodo de muchísima creatividad en todo este periodo, pero ¿qué ocurrió? Toda esa creatividad no se pudo trasladar a las plataformas que hoy tenemos a nivel virtual, ¿verdad? Entonces, con Rediex nos pusimos a ver cómo podíamos colaborar a través de justamente del equipo que tenemos y con la ayuda de empresarios que forman parte también y de referentes del sector empresarial que forman parte de nuestro comité de evaluación, cómo poder lograr apoyar este tipo de iniciativas para que esa creatividad, en este periodo de mayor creatividad, se pueda finalmente concretar a través de distintas plataformas como simplemente ejemplos Netflix, Amazon, Spotify, donde ocurría que teníamos las piezas, tenemos las obras, pero no tienen la posibilidad de colocar ese producto. Entonces, se están trabajando con casos concretos, obras teatrales, cosas así que nunca se dieron, que se están dando ahora, y justamente nos confirmaban hace unos días también la posibilidad que producciones, estoy hablando a nivel de industria creativa, producciones audiovisuales y musicales, etcétera, puedan ya estar presentes en plataformas de Taiwán, una plataforma asiática muy conocida de manera totalmente gratuita a través de Rediex, y eso es un poco el avance que se vino dando a través de la pandemia. Bueno, y otras cosas que yo creo que también en los distintos informes que pasamos también a lo mejor ya están accediendo. Hemos hecho un informe sobre el segundo semestre de 2020 y lo hemos compartido con varios grupos donde ustedes pueden visualizar un poco todas las acciones que Rediex está realizando desde el Ministerio de Industria y Comercio a nivel de inversiones y a nivel también de exportaciones, ¿verdad? Todo esto todo esto se basa en el trabajo que venimos realizando con el doctor Artavia y su equipo, y de manera a poder, lógicamente, coordinar perfectamente y sobre todo utilizar de la mejor manera los recursos que tenemos, que lógicamente son limitados, como ustedes saben. Entonces, de mi parte, agradecer la oportunidad. Siempre es un placer escuchar este tipo de experiencias, y lógicamente estamos muy comprometidos a seguir avanzando y a traer más inversiones a Paraguay, y también, lógicamente, aumentar y diversificar la oferta exportable en nuestro país, no solamente a nivel de bienes, sino también de servicios. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Beltrán. Gracias, doctor Roberto, también por el espacio. Ernesto, si me permitís una más. Nada más para mencionar que aquí veo a Roberto Codas, que sin cuyo apoyo esto no hubiera avanzado como ha avanzado. Y en otra pantalla, porque así funciona esto, está Patricia Capli, quien trabaja directamente con nuestra empresa consultora allá en Paraguay y que merece una parte importante del crédito de todo este trabajo también. Entonces, que no se vaya a interpretar que mi agradecimiento y mi postura es personal. Estoy hablando en nombre de un equipo, como bien se ha apuntado. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Mario. Realmente hay mensaje de mucha satisfacción. Quiero comentarles que esto está grabado, con lo cual seguramente desde el MAE vamos a poder compartir con todos la grabación y poder replicar y tratar tal vez de meter en la médula ósea de cada paraguayo esta estrategia y lo rico que somos. Quiero cerrar con esto, Beltrán, si que algo más que podamos compartir en honor al tiempo. Agradecerle al MIC, al Rediex, a la Cámara de Comercio, al MAE y especialmente a Roberto y a todo su equipo. Nos vamos con un baño de optimismo y más comprometidos que antes. Así que
Gracias, Roberto, por tu trabajo y tu compromiso, sobre todo con el Paraguay. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes a todos. Muchas Muy gracias buenas a tardes. todos. Bueno, Beltrán y Teresa, muchas gracias.